Buenos días, en esta ocasión vamos a estar haciendo la tarea número 4 correspondiente a la unidad número 2. Para ello vamos a hacer nuestro ejercicio correspondiente a nuestra clave, la cual es la 16. Es una base de datos basada en una venta de automóviles que se podrán utilizar los 6 ingresos, es decir, los 6 campos de texto, con los 5 registros, los cuales son insertar, mostrar, modificar, eliminar y actualizar. Para ello hemos creado el siguiente diseño como base práctica, cual es este, consta de edit text, tal y lo dice la guía. Uno para el código del vehículo, para el nombre del cliente, marca del vehículo, modelo del vehículo, el precio del vehículo, forma de pago y así como los 5 botones que se muestran en el video de la guía. Insertar, mostrar código, mostrar por cliente, eliminar y actualizar. Para principiar, vamos a crear otra clase Java. Y se va a llamar Light Open Helper. Y esta es la cláusula que estará sirviendo de todo para utilizar las funciones relacionadas a SQL. Es las que hemos estado utilizando utilizados con ya está creada y lo primero que vamos a las librerías. Pues bien, ya he añadido las librerías. ¿Cuáles son estas? Android.database SQLite SQLite Database para utilizar la función de la base de datos. SQL para utilizar las diversas funciones dentro de una base de datos. Asimismo, otra librería necesaria. Y he comenzado a codificar esta parte, la cual es la clase, o más bien inicio de la base de datos. Comenzamos con un public add SQLite Open Helper. Voy a llamar la función de básicamente inicio de, ya que estas partes nos servirán para posteriormente utilizarlas en el main activity y crear una base de datos con base a los botones que se nos van a aplicar. Entonces ahorita procederíamos a hacer la base de datos por medio de la función override. ¿Sí? Y creamos la base de datos de la siguiente manera. Click, void create. Y aquí dentro vamos a poner SQLite database. Ahí dentro vamos a crear una variable b por database. Y aquí vamos a abrir llaves tal y como si fuera un botón. Bien, entonces una vez aquí vamos a crear la variable que creamos ahorita, la cual es db. Vamos a poner la siguiente cláusula, la cual es exec SQL. Esto sirve para crear dicha tabla. En este caso, como ya hemos creado la base de datos en esta parte de aquí, lo que prosigue es crear una tabla base a dicha base de datos. Para lo cual utilizaremos, como siempre, el create, table. Como expliqué en el video, soy clave 16, entonces de vehículo. Y aquí dentro vamos a poner otro. Dentro de paréntesis vamos a poner las 6 prácticas, que son código, caso, text. Asimismo la llave primaria, el nombre del cliente también va a ser text. Marca del
también será text. El modelo también va a ser text. Precio va a ser real. Forma de pago, lo cual eso también va a ser. ¿Sí? Entonces en esta línea ya tenemos creada nuestra base correspondiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir de la función write. Y esto lo que va a hacer es que cualquier versión de SQL, es decir, SQLite, perdón, sea compatible con nuestra aplicación. Para ello vamos a poner void create database. Es como que si estuviéramos creando una base, pero crearemos dos variables enteras, las cuales corresponderán a las versiones anteriores, posteriores de SQL. Y vamos a poner int old version e int new version. Claves. Lo dejamos ahí. Como vemos, ya se ha arreglado esto. Muy bien. Ahora comenzaremos a codificar el darlo pues y aquí vamos a añadir ciertas baterías. Comenzando por estas. Esto es para contar valores de datos. Seguiré a escribir las demás librerías. Haré un pequeño corte y volveré. Pues bien, posterior a he añadido más que son database.sqlite.database para la base, el view que es para botón, edit text para relacionar los valores que se ingresen dentro de la widget.toast. Esto es como el equivalente a un message box de Visual Studio, notificación o un globito de aparece promovando usuarios que se ha realizado. Bueno, y bueno, estas serían las líneas a utilizar. Vamos a proceder a crear nuestras variables. Para ello vamos a venir aquí abajo, create, utilizar una librería vamos a poner edit, y aquí vamos a crear las variables para nuestras. Con esto, aquí abajo, vamos a vincular la variable respectiva. Para ello vamos a variable y vamos a vincular en este. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Y una vez con todos, nos quedaría de la siguiente manera. Esto hace muy bien. Una vez con esto, vamos a hacer crearnos. Creamos por insertar. Haremos de la siguiente. Vamos a crear
public void llamar insertar, y dentro, como he mencionado, view la llave dentro, y dentro vamos la función de admin, que es el archivo o lo que crea. Como dije, nos iba a servir posteriormente y vamos a crear un método, el cual es este, lo cual vamos a crear una variable, utilizaremos y será programa variable se va a llamar admin, va a ser igual a SQL. Dentro de esto vamos a this como administración, y aquí dentro em, vamos a crear valores string. Bueno, más bien vamos a crear las variables string relacionadas a los valores que usarán de los text. Para ello vamos a poner aquí SQL Site Database, la variable bd de base de datos va a ser igual al método Readable Database, es decir, una base nueva sin datos, sean datos que nosotros podamos ir aplicando o estructurando dentro de esta base. Bien, procederemos a crear variables relacionadas a nuestras partes del código. Código no. Ahí vamos a ver, por ejemplo, string. Nuestra primera variable es el código. Será igual al edit número 1 text string. Es decir, va a ser un valor que se va a poder agregar dentro de la. Vamos a hacer esto con cada uno de. Bien, y nos quedaría de. Creamos un precio, la forma de pago. Vemos efectivo. Pero lo que sigue es un content values. Vamos a ponerle nombre registro. Lo que va a hacer esta cláusula es contener los valores que acabamos de crear, es decir, las variables string respectivo valor que va a hacer es contenerlas y ponerlas dentro de cada valor de la tabla. Código, el nombre del cliente, en la marca, lo que va a hacer. Para ello vamos a darle aquí a new content values. Entonces ahora vamos a utilizar esta variable para insertar esos datos. ¿Sí? Aquí registro path. Dentro de esta parte vamos a poner lo que nosotros escribimos. En este caso, la primera variable es el código. Entonces, key sería código, respectiva variable string, la cual sería. Bien, como vemos, relacionado. Y haremos lo mismo para los demás. Nos quedaría de la siguiente. Sí, nuestro punto mismo para el modelo, precio y el pago. Una vez teniendo esto,
vamos a utilizar nuestra variable. Esta vamos a insertarla directamente. Es decir, vamos a aplicar registro. Y utilizaremos insert. Vamos a muestra aquí. Vamos a poner a la tabla vehículo. Tipo tool. Y la variable registro. Muy bien, ya una vez con esto, vamos a proceder a hacer la base. Tenemos pd close. Y al momento de que se presione tenemos que los text no tengan ningún valor. Es decir, se queden en blanco en la presione. Y haremos esto con los demás editores. Y una vez vamos a añadir toast o un globito que va a notificar cuando los datos ya se hayan ingresado. Vamos a poner this. Vamos a poner que se cargaron los datos. La variable toast start. De este vamos a poner muestra. Teniendo solo quedaría el activity CMS, pero eso lo haremos al final. Ya tengamos todos los botones. Vamos al segundo botón, cuál va a ser mostrar, pero código. Para eso vamos ya es añadir código. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos. Le estaremos utilizando alrededor de la creación. Necesitamos llamar ahora crear nada más el string del código, que ese es el que nos va a servir para crear, según el código, valor o de lo que se está. Bien, ya una vez con esto utilizar nuestra librería llamada Q. Dentro de esta vamos a crear una variable llamada la variable base de datos raw query. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar valores en por eso lo haremos así, pondremos select valores que se quieren ver con base a la ID, al código del cliente. En este caso, select el primer valor después del código sería el nombre del cliente. Queremos verlo, la marca, el modelo, precio, el pago. Precio y pago. Luego vamos a la cláusula from y ahí vamos a la tabla donde queremos ver esos valores en el vehículo. Vamos a poner from vehículo, en donde where el nombre del cliente sea igual
tenemos una, los valores van entre comillas, ya que es un tipo de code, y así se eso, coma, punto y coma, busque valores que se produjo, la condicional volver el valor o la variable que creamos en nuestra sentencia. Para eso vamos a poner fila first y esto lo que va a hacer es insertar los valores que se encontraron dentro de respectivos text. Para ello comenzaremos con el número 2, ya que el número 1 lo ingresamos manualmente para buscar la ID del cliente o la información del cliente, perdón. Tenemos aquí, escribimos ed2 set text, la variable fila punto getString. En este caso colocaremos la posición del vector, eso sería la 0. Aparece esta función llamada colonIndex, que es la posición que se encuentra. Pues lo mismo con los demás. Bien, como vemos aquí, ya está el 3, 4 y 5, 6. Entonces, ya una vez con esto, ya se estarían introduciendo valores que se recopilaron aquí dentro de los respectivos text. Y ahora vamos a crear una sentencia else, en dado caso que no se haya podido o no se hayan encontrado valores relacionados a datos. Vamos en else, vamos a añadir toast, que es una notificación pequeña, un globito, text, como lo hicimos en el anterior, es suponer que no existe registro CD, como lo hicimos en el anterior, toast length short, so ya estaría. Abajo de este vamos a cerrar la ed.close. Bien, ya una vez con esto ya tendríamos mostrar por código. Ahora quedaremos otro llamado mostrar. Y esto lo único que cambia es que en vez de utilizar, bueno, ha de ingresar número 2. En vez de ya, perdón, sería el código. Y sí, igual edit text sería no. Entonces voy a hacerlo ya que es mismo, se podría decir. Y volveré cuando esté listo. Y nos quedaría de la siguiente manera el mostrar cliente. Como string string, el cursor o fila. Voy a seleccionar estas partes de la tabla,
por redundancia, donde el nombre del cliente sea igual al editor 2. Vamos aquí, lo que va es igual. El toast va a poner, existe un registro de nombre si no llegase a ver nombre o solo un nombre registrado, redundancia de nuevo, con ese nombre, pues ahí estaría en este lugar código y cliente. Proceder a eliminar. Vamos a crear similar, similar, igual, similar a lo que estamos haciendo. Eliminar. Y ahora, de nuevo, una variable entera y va a ser igual a la base de datos date de la tabla del código. Sea Scott. Bien, yo una vez con esto cerrar la sentencia corta pd.close. Haremos lo mismo que hicimos en el botón de insertar. Al momento de que se presiona, pues todo se elimina. Y vamos a crear una sentencia if para verificar que sí se hayan eliminado. Entonces vamos a poner si. Por eso fue que creamos esta variable entera. Entonces, al ser un valor booleano también, entonces si ponemos aquí if can't es igual a 1, es decir, si se cumple, entonces va a soltar toast o un globito. Esto va a decir toast.make text, decir que se borró registro. De nuevo, short.show. Pero nos faltaría una sentencia else relacionada a este mismo. Vamos a hacerle es todo lo contrario, es decir, si no se borra o no hay una ID creada, no puede eliminarlo. Vamos a copiar ciertamente lo mismo. Vamos a poner existe dicho registro. ¿Sí? Me faltó. Y estaría eliminar. Vamos a proceder similar, lo cual vamos a utilizar su estructura de esta sí, hasta aquí. Sí, hasta aquí. Entonces vamos a utilizar esto. Sería completamente igual a no ser que ahorita vamos a añadir otra variable entera
Entonces verificar el update o la actualización de los datos dentro de la base. Esta variable de nuevo bd date tabla vehículos registro es el método en donde el código se supone sea igual a la variable código, es decir, a esta de aquí, o el text edit. Ser nulo. Y una vez efectuado esto, vamos a proceder a cerrar la base de datos bd.com y hacemos lo mismo que un valor booleano. Se actualizó. No se actualizó. Ya con esto, pues, bien, para ello voy a proceder a iniciar realmente iniciarle que se instale bien ya cargado eh, 01 1 más mi nombre, la marca vehículo W 2020 se ronda 100.000 por ahí. En Visa, insertar y se apareció datos. En este caso, por código suelta los respectivos datos que he ingresado. Si el busca, establece, eliminarlo. Bien, ahora vamos a probar el botón de valor que nos interesa y se eliminó el registro. Le vamos a mostrar, en este caso, un nombre distinto en el caso mismo. En este caso, no es un Mercedes, ¿no? De los 2019, del precio es el 2.000, por ejemplo. El pago va a ser en Mastercard. Vamos a darle a insertar. Cargaron los datos del artículo. Eso cargan correctamente. Lo digamos, lo cambiar.
lo cambias. Visa, por ejemplo, los de los 2000 Mercedes, si no va a ser un BMW. De nuevo, va a ser mi primer nombre. En este caso, daríamos, se actualizó el registro, ¿no? Para verificar que lo haya hecho correcto, pues vamos a mostrar. Vemos que se actualizó correctamente. Entonces, con esto estaría la 4.